Bueno, pues, bueno, igual pues agradecerle y pues el gusto es mío también. Y bueno, pues para empezar, vamos, ¿qué momento en la vida de Francisco de Vitoria destacaría y por qué? Bueno, yo destacaría tres momentos fundamentalmente. El primero, su marcha a París, que no se suele tomar en consideración, pero va a significar un tiempo fundamental. Son 15 años los que permanece en París, se forma plenamente, porque él cuando sale de España, de Burgos, del convento de San Pablo de Burgos, es una promesa, pero es un joven que todavía está por formarse. Y entonces durante 15 años va a hacer allí su bachillerato, su maestría, y cuando ya lo reclaman para que vuelva, lo cual implica que había por parte de su orden dominica una intencionalidad de recuperarlo y de servirse ya de un personaje que tenía ya su fama y su prestigio, pues es cuando se convierte en doctor. Es decir, mientras él está en París, aunque podía haberlo sido mucho antes, pero no tiene prisa alguna en adquirir esa titulación máxima. Es cuando le reclaman para que vuelva, pues cuando él hace su grado de doctor y entonces vuelve con toda, digamos, la titulación necesaria para aspirar aquí a lo que fuera necesario. Ese sería un primer momento porque le forma, le pone al día de las novedades en el pensamiento europeo, va a conocer el humanismo, va a conocer otros movimientos además del escolasticismo, y en ese sentido ese aire, digamos, cosmopolita pues va a ser decisivo, yo creo, en su evolución posterior. Un segundo momento sería Salamanca, claro, 1526. Él lleva 3 años en España, gana la cátedra de prima de teología y entonces se convierte pues, en un personaje que al prestigio que tenía por su marcha a París, por su vuelta, por la formación que se supone que ha adquirido allí y demás, ahora ya de alguna forma está justificada porque es una persona que ha ganado una de las cátedras, si no la de mayor prestigio de la Universidad de Salamanca, que en este momento es la principal de España junto con la de Alcalá. Y un tercer momento, por la índole del pensamiento que expone, pues sería 1538, ¿no? Es decir, cuando expone la reelección de Indis y la reelección de Yuri Belli, que las va a exponer en 6 meses, el 1 de enero probablemente una, el 30 de junio aproximadamente otra, y entonces no es que su pensamiento antes no hubiera destacado con otras cosas que había enunciado y demás, pero desde luego con esas 2 reelecciones ya alcanza un papel fundamental, ¿no? Entonces es muy relevante lo que va a conseguir. Yo creo que sí hay que destacar 3 momentos de su vida. Un momento sería muy difícil, pero yo destacaría esos 3 momentos. Ok, muchas gracias. Y bueno, ¿podría describir el conflicto ideológico que hubo entre la visión de Francisco de Vitoria y la de los conquistadores? Bueno, yo creo que esto se ha enfocado mal. Es decir, Victoria no se enfrenta a los conquistadores directamente, no son las casas, no está en América. Le llegan noticias, lo dice en su famosa carta sobre las cosas de Indias. Se me hiela la sangre en el cuerpo inventando, me las dice él, porque llegan allí y les cuentan cosas. Pero él no se enfrenta directamente a los conquistadores. Lo suyo es el debate intelectual. Y en ese debate se da cuenta que se están cometiendo injusticias, evidentemente por parte de los conquistadores, pero bueno, hay toda una situación también social y política que beneficia eso, unas ambiciones, etcétera. Y entonces él lo que hace es elaborar un pensamiento que sistematiza todo el asunto de la conquista. Y el elemento fundamental, yo diría que en contra de los conquistadores, pero no solo de los conquistadores, es echar por tierra la teoría de la esclavitud natural de Aristóteles. Ese es un momento clave, porque era muy fácil recurrir a esa teoría para decir
que lo que había allí pues era gente, no sé si quiera así decir personas, porque desde el momento que hablas de esclavitud natural, pues ya estás reduciendo bastante el ámbito, digamos, humano de esas personas, ¿no? Lo dejas simplemente en un aspecto o en una forma humana, pero no exactamente del mismo valor que el resto. Entonces, al desechar esa teoría intelectualmente, al criticarla y dejarla de alguna manera ya falta totalmente de sustento ideológico, esa es una gran labor, porque ya, aunque algunos van a seguir utilizándola a veces, pero se ve claramente que hay un antes y un después. Ya nadie con un poco de formación se atreverá a usar de esa teoría, ya nadie recurrirá a ello y entonces es fundamental porque puedes decir que les falta educación, como de hecho dice él mismo en algún momento, pero la educación se puede solucionar. Si te falta educación, lo que tienes es que recibirla, que adaptarte y tener algo que te faltaba. Pero si eres esclavo por naturaleza, no puedes arreglarlo. Entonces es fundamental ese cambio de paradigma, ese modelo que deja, si acaso, el problema en un elemento cultural y, por tanto, solucionable y no en un elemento natural que no se puede solucionar, ¿no? Entonces, eso creo que sin ir directamente contra los conquistadores, deja completamente vacía y falta de fundamento la argumentación que más beneficiaba o que más usaban los conquistadores y el bando que los apoya. Ok, gracias. Bueno, pues ya... Denise, no te oigo. Sí, no se oye. ¿Denise? Es como si se hubiera cortado, ¿no? Sí, creo que su internet igual es un poco inestable. Tenemos ahí un poco el día. Ay, Denise, creo que ya Hola. se me... se cortó un poco, pero síguele, por favor. Sí, bueno, ay, una disculpa. ¿Qué obra de Francisco de Vitoria destacaría y por qué? Bueno, la obra fundamental es la reelección de Indis. Yo creo que eso no admite discusión. Es la que marca un antes y un después en la forma de abordar la conquista y la colonización. Es donde se sistematiza como nunca se había hecho hasta entonces todas las ideas respecto al derecho de conquista, pero también al derecho de los pueblos americanos. No quiere decir que todo ahí se resuelva, pero el planteamiento marca un antes y un después en términos cualitativos, ¿no? Por supuesto quedan muchos flecos, por supuesto hay elementos de la aportación de Vitoria muy discutibles y que con posterioridad se van a ir revisando por sus propios discípulos. O sea que no estoy hablando de soluciones que cierran un debate o que arreglan y ponen solución a un problema. De lo que estoy hablando es de una argumentación que es muy superior por su sistematicidad, por lo bien estructurada que está, por la profundidad que tiene, por el número de cuestiones que toca, es muy superior a todo lo anterior. Y entonces, a partir de ahí, entramos en un debate ya mucho más elaborado y con mucha más, digamos, capacidad de plantear las cosas de una manera seria y un poco, digamos, con un nivel intelectual mucho más adecuado que el que se venía utilizando. Okay. Ay, una disculpa, se me está cortando mucho el internet, pero bueno, Sí, no pasa ya nada. ya nos comentaba un poquito de estas ideas, ¿no? De la importancia, pero bueno, ¿qué incidencia tuvieron los escritos y el pensamiento de Francisco de Vitoria en su época?
Bueno, en esta línea que vengo señalando fueron decisivos. Marca, como he dicho antes, un nivel que con anterioridad no se había alcanzado y que a partir de entonces va a servir de base y fundamento a las discusiones posteriores. Es verdad que en breve, en 6 u 8 años, ya empezamos a ver en sus mismos discípulos correcciones a algunos de los títulos legítimos que Vitoria había enunciado. O sea que, vuelvo a insistir, no se trata de que solucione las cosas, sino de que las plantee a un nivel superior, mucho más fundamentado desde un punto de vista intelectual. Pero pensemos, para hacernos una idea del prestigio que tiene Vitoria, que 4 años después de su muerte, él muere en 1546, en 1550-51, en el debate Sepúlveda-Las Casas de Valladolid, los dos contendientes pretenden ser seguidores de Vitoria. Es muy curioso porque los dos reivindican que, con argucias, porque en el fondo ninguno de los dos está del todo conforme con lo que ha dicho Vitoria, pero tiene tal prestigio y la influencia de sus discípulos y seguidores es tal que todos quieren atribuirse de alguna manera una cierta afinidad con el pensamiento de Vitoria. Entonces Sepúlveda va a reclamar por una parte que el hermano de Vitoria, Diego de Vitoria, ha aprobado su tratado y que si el hermano de Vitoria ha aprobado su tratado, seguro que también él lo hubiera aprobado y debió leerlo y demás. Y Las Casas va a decir que Vitoria anunció las cosas de una manera condicional. Entonces, que como ese condicional no se produce, pues no hay que hacerle caso, pero que él estaría siempre de acuerdo con Las Casas y demás. Es decir, el prestigio es enorme, ¿no? Y la sensación de que tener de su parte a Vitoria es una ganancia, la tienen ambos. Y sin embargo, los dos saben que no están diciendo lo mismo que Vitoria. O sea que realmente la incidencia de Vitoria en el desarrollo posterior de los debates y demás es enorme, enorme. Aunque, insisto, se le corrijan muchas cosas, ¿eh? Sí, igual bajo esta línea que ya nos está comentando, ¿por qué es importante conocer el pensamiento de Vitoria, ¿no? O sea, a lo mejor en un contexto más actual. Bueno, yo creo que tenemos que conocer nuestro pasado, tenemos que saber lo que sucedió, aproximarnos a ello con el máximo de seguridad, de certeza. Entonces debemos hacer un esfuerzo por saber lo que ha ocurrido, lo que se ha dicho, a qué equivale eso. O sea, debemos buscar la verdad en el pasado, en nuestro presente, en cualquier momento. Pero si no nos enteramos o de alguna manera no entramos a fondo en conocer esa verdad tal y como se dio hace 5 siglos, difícilmente vamos a ser capaces de superar muchos de los debates que entonces tuvieron lugar. Y probablemente volveremos a caer en errores similares y probablemente estemos repitiendo cosas que no merecen la pena, ¿no? Entonces es muy importante averiguar, si no la verdad en términos absolutos, porque eso en historia del pensamiento es muy difícil, sí aproximarnos con el máximo de sinceridad, libres todo lo que podamos de prejuicios para saber qué fue exactamente lo que dijeron y entonces a partir de ahí decir lo que tengamos que decir nosotros, que 5 siglos después evidentemente no puede ser lo mismo, pero es necesario saber qué dijeron o aproximarse todo lo que se pueda a lo que dijeron en el pasado los que nos han precedido, ¿no? Claro. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿qué otra relevancia considera que tiene Francisco de Vitoria hoy y por qué? ¿O algún otro aspecto que usted quiera compartirnos? Yo creo que tiene muchos aspectos. De hecho, yo creo que hay, o sea, las relecciones de Vitoria, que es la parte fundamental de su pensamiento, aunque también tenemos cartas y apuntes y algún que otro dictamen,
pero las reelecciones de Vitoria entran en muchos temas, en la corrupción eclesiástica, en el poder exagerado de los gobernantes, en el uso malicioso de las influencias, en la economía que debe someterse a las necesidades humanas y no a la ganancia económica solo. Es decir, hay muchos aspectos de Vitoria que son muy interesantes y que no debemos renunciar a ellos. Muchas veces parece que Vitoria solo dijo cosas acerca de América o cosas, cuando en realidad eso fue una parte muy importante de su pensamiento, pero solo una parte. Entonces, yo creo que lo suyo es leerlo y a partir de ahí, pues sacar todo lo que se pueda de ese pensamiento y también tener la conciencia de que el pensamiento del pasado no es importante por acertar, porque si le exigimos al pensamiento de hace 500 años que acierte, que hemos hecho durante los 5 siglos posteriores, si ya estaba todo resuelto. Lo importante es estudiarlo y a partir de ahí, bueno, vamos a desarrollar lo que convenga, vamos a criticar lo que haya que criticar y sobre todo vamos a tener la sensación de que conocemos nuestro pasado, ¿no? Porque lo que no podemos es ir por el mundo sin ni siquiera conocer de dónde venimos, ¿no? Entonces es importante que lo leamos y lo discutamos. Sí, justo. Se nos fue. Este, bueno, ni modo, pero ella creo que volverá a acceder, pero si me permites complementar, porque en realidad ya está la entrevista, ¿no? Pero me surgieron un par de preguntas, si me permites. La relación entre las casas y Vitoria, entiendo que no se conocieron nunca en persona, que hay cierta incidencia, ¿no? Como decías, o sea, de Vitoria sobre las casas. No sé si Vitoria tuvo nunca presente el trabajo de las casas, la misión, y si eso quizá tuvo incidencia en el desarrollo de su pensamiento o eso es algo que no ha sido nunca probado. Sí, hay momentos, digamos, de relación intelectual. Las casas, en el debate que hay sobre el bautizo de los indios, que es más conveniente, si bautizarlos una vez formados en la cuestión de la evangelización, de la doctrina cristiana y demás, o formarlos o bautizarlos con el hisopo a miles para, si viene el fin del mundo, tenerlos salvados con el bautismo, que era la teoría milenarista franciscana que funcionó durante un tiempo en América. Pues se genera un debate entre las dos órdenes, franciscanos y dominicos, y mandan al rey que decida qué método de evangelización es más adecuado. Y el rey, a su vez, lo manda a Salamanca y Vitoria no solo, pero está en el grupo de teólogos que deciden cuál debe ser el procedimiento de bautismo más adecuado, que es naturalmente el de formarlos primero para bautizarlos después. Y un poco dejan de lado el milenarismo y demás, que funciona muy bien en las utopías, pero no era un procedimiento evangélico ortodoxo, ¿no? Entonces ahí es las casas el que pide que se decida eso en la metrópoli y el que envía el escrito a iniciativa suya a Carlos V. Y Carlos V el que lo envía a Salamanca, interviene Vitoria y demás. Entonces digamos que ahí hay una relación. Hay otra relación que es con la lectura de las reelecciones. Sabemos que las casas leyó las reelecciones de Vitoria en una etapa entre los años 40 y poco y 50. Pero hay una extraña laguna que en principio a lo único que lleva es a decir que no se conocieron personalmente, que no se vieron. Pero esos son los hechos. Pero es muy extraño porque las casas pasó
a Salamanca varias veces, a Valladolid varias veces, y en tiempos en que Vitoria estaba vivo todavía en Salamanca. ¿Cómo es posible que las casas no se parara a ir a Salamanca y a verlo? Es extrañísimo, pero lo cierto es que no hay ni una sola prueba de que coincidieran, de que se vieran y demás. Y luego ya, muerto Vitoria en el 46, en el 50 las casas lo reclama la continuidad con su pensamiento en el debate con Sepúlveda, pero llevado por las circunstancias, porque Sepúlveda reclama que le apoyaría a él, pues él se siente obligado a decir que no, que le apoyaría a él, ¿no?, en ese debate. Pero en realidad, mi opinión, bueno, no procede decirlo, he escrito algo sobre ello, mi opinión es que las casas no se sentía cómodo con las propuestas de Vitoria, porque Vitoria en última instancia aceptaba el dominio hispano sobre los indios, mientras que las casas, en un procedimiento de radicalización cada vez mayor, que va con su edad, digamos, cada vez se va dando cuenta que el procedimiento no es la dependencia de la corona porque tiene que ser así, sino que los indios tienen que dejarse en libertad para que elijan si quieren depender o no de la corona. Entonces, las casas se da cuenta de esa ambivalencia que he querido señalar en la entrevista respecto del pensamiento de Vitoria, que por una parte sí les favorece, otorgándoles, digamos, reconocimiento como, con sus derechos y demás, pero por otra parte, en la parte final de la reelección de Indis, los subordina al rey español, los convierte en niños tutelados por el adulto que es el rey, ¿no? Entonces eso a las casas no le gusta y, en mi opinión, tenemos que distinguir claramente, sobre todo en los últimos 15 años de vida de las casas, el pensamiento de las casas y el pensamiento de Vitoria, porque no están en el mismo plano. Es mucho más radical y exigente a favor de los indios el pensamiento de las casas que el pensamiento de Vitoria, lo cual a mi juicio no le resta mérito, pero va por otro lado. Claro, claro. Muy bien. Tengo otra pregunta breve, pero bueno, no, o no tan breve, pero Denise, ¿estás por aquí? Sí, aquí Sí, ok, estoy. bueno, bueno, pues muchas gracias por hacerle la entrevista. Le estaba preguntando al doctor Francisco si, bueno, un par de otras cositas. Primero, me ha estado hablando sobre la relación entre Vitoria y las casas, ¿no? Que no parece que no se conocieron o no hay prueba de ello, pero sí había una relación intelectual. Y la segunda pregunta era, he leído un poquito sobre esto del derecho de comunicación de Francisco de Vitoria, y me parece, ¿no?, que pues es un pensamiento muy avanzado en cierta manera que aún no hemos incorporado, ¿no?, en la práctica de la relación entre estados. Modernos. ¿Qué nos puede aportar este derecho de comunicación para intentar avanzar en todo esta problemática de la migración, ¿no? Y de pues, estas barreras, ¿no? Bueno, en la Unión Europea, claro, ha habido cierto avance, ¿no? Pero en la mayoría de lugares, de regiones en el mundo, pues está todavía muy trabado todo, ¿no? ¿Cómo emplear, mencionabas antes, ¿no?, que el pensamiento del pasado, ¿no?, debe servir para también repensar el presente, ¿no? ¿Cómo emplear a Vitoria en ese sentido? Yo creo que el derecho de comunicación de Vitoria es un derecho que tiene un trasfondo metafísico, que es la idea de que todos somos hermanos. Y como todos somos iguales por ser hermanos, hijos de Dios, pues no debería haber una frontera artificial que pueda separarnos o que pueda
hacernos de alguna manera a unos sufrir y a otros, digamos, beneficiarse, ¿no? Dicho esto, claro, aplicar eso en términos radicales, se acabaron las fronteras, eso no fue posible en su momento, no era posible y sigue siendo hoy imposible, ¿no? Entonces, claro, es una eh, que debemos aplicar con cierta, digamos, medida. No quizá con las restricciones que se aplica a veces, evidentemente, de convertir las fronteras en muros, pero la idea en las actuales condiciones, con estados-nación, por mucho que la internalización y la globalización estén ahí, pero la idea de abrir fronteras y que todo el mundo, eso es imposible, ¿no? De momento, en la actualidad. Entonces, claro, yo creo que hay que tener ese horizonte de facilitar a las personas, sobre todo aquellas que sufren, aquellas que tienen necesidad de salir de donde están por la economía, por las amenazas, por la enfermedad, en fin, lo que sea, pues facilitarles las posibilidades de ir a otros lugares. Pero la idea de hacer desaparecer las fronteras es algo que parece que no nos podemos permitir de momento, por lo menos las fronteras internacionales absolutas. Vamos haciendo remitir un poco las rayas, ¿no? Es decir, entre Francia y España o entre España y Portugal no hay, vamos a decir, una raya tan precisa como pueda haberlo entre España y Marruecos. Entonces, hay unas fronteras que se van suavizando, hay otras que parece incluso a veces que se robustecen, y entonces por ahí deberíamos analizar el derecho de comunicación entendido a la manera en que lo enunció en su día Vitoria, como un derecho de libre tránsito por cualquier sitio. No podemos permitírnoslo probablemente, pero sí deberíamos buscar cauces que permitieran una mejor posibilidad, sobre todo, repito, para aquellas personas que vienen de situaciones absolutamente inaceptables, ¿no? Porque ponen en peligro su vida, ¿no? Entonces, eso debería ser objeto de análisis, ¿no? Pero también, no sé si me estoy extendiendo mucho, No, no, pero no, no, no hay esto problema. creo que Adelante. Sí. debo decirlo. En su día ya Vitoria fue criticado por uno de sus discípulos predilectos, por Melchor Cano, porque el derecho de comunicación, tal y como lo enunció Vitoria, era un derecho que permitía a los españoles instalarse en América, es decir, en tierras que no eran suyas, que eran de otros pueblos. Es decir, no era tanto un derecho de migración o de tránsito como un derecho de instalación en otro lugar, ¿no? Entonces, su discípulo Melchor Cano llamó la atención sobre ello, diciendo que es lo mismo que si reconocemos que Alejandro el Conquistador, Alejandro Magno, se instaló a lo largo del Mediterráneo como si fuera un amigo de los pueblos que iba conquistando, ¿no? Es decir, hay que medir las cosas, ¿no? Entonces, en Vitoria, el derecho de comunicación abre unas expectativas muy grandes, pero tal y como él lo utiliza, es sumamente peligroso, porque es más bien un instrumento de colonización que un instrumento de comunicación en sentido estricto, ¿no? Entonces, hay que darle muchas vueltas a eso, tanto en Vitoria como hoy en día. O sea que, y por supuesto, sobra decirlo, es muy complejo el asunto, ¿no? Es muy complejo. O sea que no vamos a tener una solución fácil para un problema complejo. Eso no se produce salvo que simplifiquemos al absurdo, Claro. ¿no? Entonces, esa es mi idea. Perfecto, muy bien. Pues yo creo que con esto, Denise, ¿tú quieres preguntar algo más? Sí, bueno, yo no soy como tan experta,
En realidad no tiene mucho que empecé a leer sobre Victoria, pero algo que he visto es que también se destaca un poco su papel como profesor, ¿no? La forma en la que impartía sus clases. Entonces, no sé si podría como hablarnos un poquito más de esto. ¿Qué considera que son como los elementos, perdón, que hace que destaque? Bueno, todos sus discípulos insisten mucho en que era un maestro excepcional. Eh, por tanto, si ellos que lo conocían bien y que lo tuvieron como profesor lo creían, no tenemos por qué dudar de ello y desde luego su prestigio es enorme. Pero además sabemos que introduce una serie de novedades en la forma de dar las clases. Es decir, las clases en la universidad se tenían que dar siguiendo un libro de texto que eran las sentencias de Pedro Lombardo. Vitoria sustituye ese libro, que es bastante asistemático, por la suma de teología de Santo Tomás de Aquino. Claro, ahí hay una afinidad de orden, la orden dominica, Santo Tomás es dominico, Vitoria es dominico, pero es un libro, la suma de teología de tomista, mucho más estructurado. Entonces eso favorece de cara al estudiante la transmisión de conocimientos, porque hay como una lógica de organización del pensamiento y demás. Y en ese sentido, Vitoria hace un cambio bastante importante y a veces las autoridades académicas le llamaron la atención por cambiar el libro de texto. Entonces recurría a pequeños trucos, enunciaba al principio el epígrafe de las sentencias de Pedro Lombardo y luego pasaba a leer por el libro de Santo Tomás, ¿no? Con lo cual era lo mismo. Entonces, bueno, es una innovación, en fin, hoy nos parece esto una cosa menor, pero realmente es un libro, ya sin entrar en si mejor o peor, son libros medievales, es evidente, pero es un libro mucho más estructurado, mucho más sistemático el de Santo Tomás que el de Pedro Lombardo, ¿no? Y en ese sentido creo que también eso por parte de Vitoria ayuda bastante a impartir una enseñanza más inteligible, más fácil de asimilar por parte del alumno, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que muchísimas gracias, Francisco. Estaba pensando ahora que vamos a, bueno, voy a dejar de grabar. Este,